Buen día familia, ¿cómo están? Aquí estamos una semana más con nuestra tarea. Parto con el capítulo Libera tu potencial imparable y comienza este capítulo con una pregunta. ¿Quieres saber cuándo sacas todo tu potencial para alcanzar tus sueños? Cuando no lograrlo es una amenaza real en tu mente, muy dolorosa y de la cual no puedes huir. O sea, vas a hacer lo que sea necesario cuando no te quede más remedio. Aquí nos dice que debemos hacer de nuestro deseo una necesidad vital, es decir, que sea cuestión de vida o muerte cumplirlo. Nos dice que para liberar todo nuestro potencial debemos hacerle creer a nuestra mente que se trata de una urgencia, que es cuestión de vida o muerte, que realmente es una necesidad vital lograr hacerlo. Nos dice que nadie hace esto porque no lo ven necesario, pero si estamos aquí para crecer y contribuir, entonces es muy necesario aprender a controlar nuestra mente. Ya las grandes religiones y las filosofías se han enfocado en controlar nuestras mentes, para poder controlar nuestra mente. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es la meditación, que es la que nos permite no dejar que nuestra mente nos controle, como ya lo hemos comentado y lo hemos visto también nosotros en nuestras prácticas. Pero también otra opción que no es incompatible, sino que complementa la meditación, es aprender a liberar nuestro potencial a través de generar una acción masiva e imparable. Por lo tanto, los resultados y los crecimientos son extraordinarios. Nosotros ya estamos practicando esa acción masiva, imparable. Entonces nos dice que cada vez que quieres lograr algo, tu mente va a crear una resistencia, que la verás en forma de problemas o de amenaza. Entonces, lo primero que debemos hacer es desear la solución más que nada en este mundo, es decir, que conseguirla sea de vida o muerte. Lo segundo es que debemos eliminar cualquier estrategia de huida. No debes tener escapatoria. Entonces solamente queda enfrentarla. Así como lo conocemos como quemar los barcos, donde no hay posibilidad de huida. Lo tercero es que para entrar en este estado debes tener un sentido de urgencia y fecha límite, de tal forma que haya una fecha límite para enfrentarlo y solucionarlo, porque si no, utilizarás la estrategia de huida más común, que es posponer. Nos dice que huir es de cobarde y que ya sabemos que aquellos que huyen mienten diciendo que ya lo harán, pero sabemos que nunca lo terminan haciendo. Y la otra estrategia eh, es el síndrome del avestruz, que entierra la cabeza bajo la tierra. Y como no lo ve y como no ven el problema, creen que no existe. Y nos dice que no podemos crear un hábito de huir o de esconder o de postergar, pues son hábitos que matan nuestras bendiciones y cada vez se hacen más grandes. Cuando creas un hábito es porque primero hay un disparador, después aparece la rutina y por último la recompensa. Entonces nos muestra aquí un cuadrito con ese círculo, disparador, rutina y recompensa, ¿okay? Que generan estos hábitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos acostumbramos a una rutina de huir, de esconderse, de postergar, esa rutina lo que hace es que genera que el problema se haga mucho más grande y nosotros mucho más pequeños. Por lo contrario, si nosotros generamos un hábito de entrenarnos y ser imparables, esta rutina lo que va a hacer es que
el problema se vuelve más pequeño y nosotros nos volvemos más grandes. Y hablando de rutina, nos dice que la gente de éxito decide rápido. Ya lo hemos estudiado, ya lo sabemos. Si te vas a enfrentar al obstáculo, hazlo ya, porque si no, una vez más estarás postergando. Nosotros ya sabemos que no hay posibilidad de postergar, lo hacemos ahora, ya. El segundo capítulo dice, debes educar a tu mente. O le demuestras a tu mente que eres imparable cada vez que tomas una decisión, o ella te hará parable. La clave es que o tú le enseñas a tu mente que no importa qué estrategia use, que tú vas a seguir adelante pase lo que pase. Ya sabemos que una de las estrategias de nuestra mente es para detenernos, es sabotearnos constantemente. Entonces nos va a sabotear en algunos casos con enfermedad, nos va a sabotear con estrés, nos va a sabotear con otros agobios o nos va a sabotear. Una de las estrategias mentales de detenernos es decir que no tenemos dinero. Entonces, el problema es que la mente siempre va a buscar esas estrategias para pararnos. Y cuando la encuentra, la utiliza siempre de por vida, hasta que rompamos ese patrón. Entonces, va a transformar obstáculos de falta de dinero, de falta de tiempo, de fiebre, de enfermedad, de no sentirse preparado, de sentirse inseguros. Todos esos obstáculos van contra nuestros sueños, ¿ok? Entonces la pregunta dice aquí, ¿qué es lo que te ha venido deteniendo? Si ves a la gente a la que le va bien, ellos no se detienen por nada, ni por enfermedad, ni por tiempo, ni por dinero, ¿ok? Y para poder implementar esto, nos dice, tienes que estar dispuesto a ponerte incómodo y a soportar la incomodidad. Es bonito leerlo, pero ya sabemos que hay que hacerlo cuando toca. Nosotros ya lo tenemos más que claro que la incomodidad ya se volvió parte de nuestra zona de confort. Entonces nos dice que debemos tomar acción cuando estés bien, no esperar cuando estés mal. El momento de arreglar el tejado es cuando el sol está brillando. Dice aquí cuando él se pone a escribir su bestseller, se plantea escribir 20 páginas diarias y que obviamente la mente al principio hace que se tarde mucho más tiempo, a veces lo hace sentir que no lo va a conseguir, pero la clave es fijar la meta y no moverla. Entonces haces que tu mente se adapte a lo que tú quieres, a lo que tú pides. Tu mente cada vez se volverá más eficiente y eficaz de esa forma, para que no sea tan doloroso, de tal forma que lo que antes te llevaba todo el día o a veces pensabas que no lo ibas a lograr, ahora solo te lleva unas horas. Recuerda, primero fijas la meta, después adaptas las circunstancias a ella. Para eso la meta debe ser inamovible. No se mueve el objetivo, se mueve tu mente y tus circunstancias. Y por último, el último capítulo habla del rey David, el padre de Salomón. Y aquí, bueno, nos recuerda varias historias y voy a destacar un poquito lo más importante. Sabemos que David era el menor de 8 hermanos y dentro del menor, era el menor y era el renegado y él se encargaba de pastar a las ovejas. Nadie confiaba en David, por eso nadie confiaba en David porque era el más pequeño y el menos preparado. Y sin embargo, la bendición estaba puesta en él. Dentro de toda la historia nos dicen que David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó por 40 años. Mientras David estaba en Hebrón, tuvo 6 hijos. Luego, cuando se fue de Hebrón a Jerusalén, David tuvo 11 hijos más y entre ellos Salomón. David nos dice que fue un gran guerrero y poco a poco fue ganándose a la gente de las tribus de Israel. Además servía a Dios por encima de todas las cosas y pretendía crear el primer templo de Dios.
Sin embargo, Dios le dijo que ese templo aún no debía ser construido porque en esas tierras se habían cometido demasiados crímenes y que tendría que ser uno de sus hijos y no él quien los construyera. Pero a cambio hizo un pacto con David diciéndole que la casa de David nunca se extendería. Pero a pesar de que David era una persona honrada y una persona con unos principios muy firmes, le falló a Dios. De igual como en un comienzo Saúl también era maravilloso al principio, pero nos dice aquí que todos en algún momento fallan. Y en esta ocasión David, cuando se quedó en Jerusalén, estando allí, se enamoró de una mujer muy bonita con la cual tuvo relaciones, pero esta mujer estaba casada con un soldado de David. Entonces David dejó embarazada a esta mujer y que se llamaba Betsabé, y cuando llamó a llamar a su marido, Urías le hizo creer que el hijo era suyo, pero él no lo creyó. Entonces lo que hizo David es que le escribió la carta a Jacob y le ordenó que pusiera a Urías en las primeras filas, donde sea la batalla más dura, y que luego lo deje solo para que caiga herido y muera. Entonces Urías murió, la mujer le guardó luto, pero luego se fue con David y le dio un hijo. A Dios no le gustó esto y aquí Laín nos comenta que las personas muchas veces fallan porque se dejan llevar por la pasión. Entonces, y eso quiere decir que no importa el bien que hayas venido haciendo. Cuando haces el mal se activa la causa y efecto y al final el karma se manifiesta y atraerá lo semejante en tu vida. El favor de Dios se renueva día a día y hay que estar siempre alerta porque es fácil caer en las tentaciones. La tentación es la comodidad, el cortoplacismo de nuestra mente. Entonces, hay que recordar que no importa lo que hicieras en el pasado, bueno o malo, lo importante es lo que haces hoy. Bueno, el Señor estaba muy enojado, le envió al profeta Natán a ver a David y ahí, bueno, le cuenta una historia que al final le da a conocer a David que el Señor, que David ha pecado, que el Señor está muy enojado y le dice que va a hacer que el mal contra él surja desde su propia familia. Entonces el Señor le dice que lo va a castigar, no lo va a castigar por su pecado, pero no va a morir. Pero como ha ofendido gravemente al Señor, su hijo recién nacido tendrá que morir. Lo que nace del mal no puede traer lo bueno. Lo que está en una vibración atrae lo semejante. David nos cuenta aquí que se puso a ayunar y orar para que Dios perdonara la vida de su hijo, pero finalmente murió. Para terminar, nos comenta que David aceptó las consecuencias de sus actos y eso es lo que tenemos que hacer. Nos dice que eso es lo que tienes que hacer tú también. Si no tienes la vida que deseas, es por lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado. Acepta, pero no te conformes, tal cual como hizo David. Él dijo, ok, ya está hecho, lo hice mal. Ahora me toca aceptarlo y corregirlo para el futuro. Y por eso, como nos muestra una vez en la Biblia, nos enseña a no mirar hacia atrás, como la mujer de Lot. ¿Recuerdas que se convirtió en estatua de sal? Y curiosamente, cuando David pagó sus pecados y pasó la página, Betsabé tuvo otro hijo, al cual llamaron Salomón. Bueno, familia, aquí termina mi capítulo. Les deseo que tengan una semana exitosa, bendecida. Nos vemos el sábado. Satnam.
Gracias, gracias, gracias.